siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, aún se oye voz que en el desierto clama, prepara el camino al Señor. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Días de Ezequiel también llegan, los huesos se llenan de piel. Y días también de David, tu siervo, tu pueblo te alaba doquier. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? Buen día, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Último domingo del mes de octubre y como ya lo sabemos, estamos celebrando el mes de la familia pastoral. Este último domingo tengo el agrado de presentar a uno de mis mentores, a uno de mis maestros, el pastor, el reverendo César Domador, pastor de la Iglesia Bautista Betania. En esta mañana nos acompañará en este cierre del mes de vida pastoral y espero que este tiempo sea un tiempo de bendición. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te alabamos, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de escuchar a tu siervo, Señor, y permite, Señor, que en este tiempo podamos de una u otra forma atender el llamado que nos estás haciendo a través de estos tus siervos. Padre, bendícelos a ellos y bendícenos a nosotros a través de tu bendita y santa palabra. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Amén. Hermanos de la Iglesia Trino Dios, es un placer saludarles en unión de su pastor Jesús David Freites y su amada esposa María y su hija Anaís. Dios les bendiga. Como ya lo dijo el pastor Jesús en la presentación, tengo la responsabilidad de traer el mensaje de Dios para cada uno de ustedes. Este mensaje está enmarcado en el énfasis que ustedes celebran como mes de la familia pastoral. Y me gustaría tocar aspectos como el trabajo y la responsabilidad del pastor, pero también la responsabilidad de la iglesia para con su pastor. Por favor, abra su Biblia y leamos la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13. Lo leo en la
traducción de la Biblia, Las Américas. Dice la palabra del Señor así: pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima, con amor, por causa de su trabajo. Vivid en paz los unos con los otros. Amados hermanos, hablar del trabajo pastoral es muy amplio, pero Timothy Wigner describe el ministerio pastoral como cuádruple debido a estas funciones: conocer, nutrir, guiar y proteger. Pero mis amados hermanos, todas estas funciones pastorales dependen de las ovejas. La oveja necesita dejarse conocer, nutrir, guiar y proteger de su pastor. Hay ovejas que no quieren que su pastor les conozca porque el pastor conocerá los problemas internos que tienen. Hay ovejas que les parece que la palabra de Dios dada por su pastor no les gusta mucho. Jesús dijo: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. También dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hay ovejas que cuando el pastor pretende guiar por el camino correcto, entonces el pastor es malo, el pastor es odioso, rudo o falto de amor. Por lo tanto, el pastor queda de manos atadas para protegerlas de cualquier lobo, falsa doctrina y hasta peligro de muerte. Pero entremos un poco en contexto del texto que leímos. Ahora, esta iglesia de Tesalónica era en general una buena iglesia, pero obviamente no era perfecta, como ninguna iglesia lo es, por lo menos de este lado del mundo. Algunos de sus miembros parecían estar tan convencidos de la inminente segunda venida de Cristo que habían dejado de trabajar. Y Pablo tuvo que escribir en la segunda carta una severa amonestación diciendo: si alguno no quiere trabajar, pues que no coma. Debemos suponer que algunos pastores habían entonces amonestado a algunos hermanos que andaban desordenadamente. Y esto había generado cierta tensión dentro de la iglesia. Y es la exhortación entonces que encontramos en este pasaje. En vez de molestarse con los pastores que les enseñan, amonestan y guían, Pablo dice: deberían tenerlos en alta estima y amor por su fidelidad y por su diligencia en el trabajo pastoral. Es lo que Pablo nos está diciendo aquí. No está diciendo otra cosa de otro mundo. Hay un trabajo, hermanos, que los pastores debemos hacer a favor de la iglesia. Y la iglesia debe responder o debe reaccionar adecuadamente al trabajo de su pastor. El título de la predicación en este momento es: una iglesia que cuida a su pastor. Una iglesia que cuida a su pastor. Y me propongo, mis amados hermanos, demostrar a través de estos pasajes que este cuidado pastoral es una doble vía de bendición, tanto para la iglesia que tiene a su pastor como para la familia pastoral que tiene una iglesia que les ama y les cuida. Es una doble vía de bendición. Es tanto bendición para la iglesia como bendición para el pastor, que, como lo dije, tiene una iglesia que les ama y les cuida. De esta manera, nuestro primer punto es: una iglesia que cuida a su pastor le ayuda a cumplir la responsabilidad pastoral. La pregunta es: ¿cuál es la responsabilidad de los pastores? En la primera carta
de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12, dice: pero rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen. En este versículo observamos tres verbos, hermanos, tres verbos que el apóstol Pablo usa en este pasaje, que nos sugieren una idea muy general del trabajo pastoral, que son trabajar, dirigir e instruir. Los pastores trabajan en la iglesia dirigiendo e instruyendo. El primer verbo que Pablo usa en este versículo es trabajo. El texto dice: pero rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros. Hermanos, el pastorado es un trabajo, y no cualquier trabajo. El más honroso de todos los trabajos. Es tan duro, es un trabajo tan difícil y tan duro que nos lleva al agotamiento físico y mental. En Apocalipsis, el Señor le dice al pastor de la iglesia de Éfeso: yo conozco tu arduo trabajo. Es arduo y agotador, porque el pastor necesita moldear a Cristo en el corazón de todos los que él ministra. Así de sencillo. ¿Usted se imagina la tarea tan ardua que es moldear a Cristo en el corazón de todos los feligreses que van a la iglesia Trino Dios? Ese es el trabajo pastoral, hermano. El pastor sufrirá entonces malos entendidos, cansancio, angustias, preocupaciones, y con todo eso es el mejor y más extraordinario trabajo que ser humano alguno podrá tener. No hay un privilegio más grande que servirle a Cristo en el pastoreo de las almas que Él mismo ganó con su sangre en la cruz del Calvario. El segundo verbo que Pablo usa es dirigir o presidir. Leamos de nuevo el texto, dice: pero rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen. Aquí el sentido correcto de dirigir es gobernar o ir delante de la iglesia. Amados hermanos, los pastores somos llamados para que la voluntad de Cristo sea establecida en la iglesia. No la voluntad de nosotros los pastores, no la voluntad de los diáconos, no la voluntad de los jóvenes, es la voluntad de Cristo, que es la cabeza de la iglesia. La Biblia enseña que los que gobiernan bien sean tenidos con doble honor. En Hebreos 13, 17, el apóstol Pablo nos recuerda y nos dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hermano, tengo algunas preguntas aquí para hacer. La primera pregunta: ¿obedeces a tu pastor? ¿Te sujetas a él? Porque si es así, Dios te bendecirá y levantará a tu tiempo. Pero si no es así, tú tendrás serios problemas con el Señor, no con el pastor. Y con el Señor porque tú estás haciendo lo contrario de lo que ya Dios te dijo en su palabra. El tercer verbo que Pablo usa es instruir o amonestar. Leamos una vez más el texto. Dice: pero rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen. El significado correcto de esta palabra es poner en la mente la palabra o corregir a través de la palabra de Dios. Aunque apunta hacia la enseñanza, es un término mucho más amplio
que incluye la reprensión y dar consejos prácticos, así como también poder advertir a tiempo para que las ovejas o los hermanos de la congregación eviten graves problemas. Pero ¿qué pasa? Muchos se molestan cuando lo hacemos. Muchos no reciben la amonestación con agrado, aunque al hacerlo, como dice el apóstol Pablo, tú estás amándolos más, tú seas entonces amado menos. Esta es la descripción gráfica, hermanos, de la responsabilidad del pastor. Pero somos un cuerpo. El pastor o la familia ministerial no puede ni debe, escuche bien, no puede ni debe hacer todo el trabajo o hacer el trabajo solos. La iglesia debe cuidar a su pastor y ayudarlo a realizar la tarea encomendada por el Señor. Así llegamos entonces a nuestro segundo punto. Una iglesia que cuida a su pastor, le ama y protege. Aquí sería la pregunta: ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia? Los versos 12 y 13 lo dicen claramente. Dice: pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima, con amor por causa de su trabajo. Vivid en paz los unos con los otros. ¿Cómo deben reaccionar los hermanos ante este trabajo del pastor o de la familia ministerial? En este pasaje, el apóstol Pablo describe la responsabilidad de la iglesia con 3 verbos que son reconocer, estimar y amar. Repito, reconocer, estimar y amar. Pablo, o el apóstol Pablo, básicamente está diciendo que usted debe reconocer, estimar y amar a su pastor y la familia ministerial. ¿Por qué? Por causa del trabajo que hacen. Mis hermanos, déjenme decirles que no es fácil ser un buen pastor. De hecho, Cristo dice que Él es el buen pastor. Yo diría el único buen pastor. Pero la iglesia del Señor está compuesta por líderes y seguidores. Tan importantes son los líderes como tan importantes son los seguidores, pero con funciones diferentes. Por eso el apóstol Pablo les dice que reconozcan el liderazgo de su pastor. Por eso el texto dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor. Hermanos, es Cristo quien ha provisto a ustedes de un pastor para que les capacite para la obra que el Señor les ha encomendado. Y según Pablo, él espera que la iglesia Trino Dios reconozca al pastor, aprecie la labor que el pastor realiza, que respeten su dignidad pastoral. Por otro lado, es terrible, hermano, terrible para una oveja estar sin pastor, porque una oveja sin pastor está desamparada, dispersa y perdida a merced de cualquier animal que desee hacerle daño. La palabra de Dios dice que usted y yo somos ovejas de su prado, es decir, el pastor y su familia también son ovejas, pero con una responsabilidad y una carga mayor que la tuya. Por eso Pablo dice: reconozcan su autoridad delegada por la iglesia. Pero Pablo también dice que debemos estimar y amar al pastor. El texto sigue diciendo: y que los tengáis en muy alta estima y con amor, por causa de su trabajo. Un comentarista dice que la traducción correcta de este pasaje sería que lo estiméis sobreabundantemente en amor. El apóstol Pablo no estaba hablando de un respeto
de un respeto así frío e impersonal, como el respeto de un militar por su superior. No. Es más bien una relación como de familia, como de padres a hijos. Debe ser una relación de calidez, confianza, respeto y amor. Esa es la clase de relación que Dios quiere que haya entre el pastor y los miembros de la iglesia. Entonces, usted, hermano, usted, hermana, tenga en alta estima a su pastor. ¿Por qué causa? Por el trabajo que realiza. Aunque los pastores no somos perfectos, no somos infalibles, el texto exhorta a la iglesia a tenerlos en alta estima. Se exhorta a la iglesia a amarlo, porque Cristo ha decidido bendecir, ministrar y cuidar a cada creyente a través de su pastor. Repito, Cristo ha decidido bendecir, ministrar, cuidar a cada creyente a través de su pastor. Tremendo. Para concluir, hermano, ¿cómo estás tratando a tu pastor? ¿Lo consideras? ¿Lo estimas y amas? Hermano, el texto finaliza diciendo: viví en paz los unos con los otros. Y es porque depende de la relación de la iglesia y su pastor que habrá paz. Un comentarista dice de este texto final, sería algo como así: basta de reparo, en lugar de criticar de continuo a su pastor, sigan sus instrucciones, de tal modo que la paz reine en la congregación. Amados hermanos, oren por su pastor, oren por la familia ministerial. Yo agradezco a Dios por los hermanos que oran por mí todos los días, porque gracias a ellos yo sigo sirviendo a mi Señor con salud, yo sigo sirviendo a mi Señor con amor, con fuerza. Gracias a esas oraciones, que no es de toda la iglesia, es un grupo de hermanos que se dedican a orar por su pastor porque lo aman y lo estiman. Hermano, es que yo estoy sirviéndole a mi Señor. Ore por su pastor, anímele con palabras de aliento. Los pastores necesitamos palabras de aliento. ¿Sabía usted de eso? Nosotros necesitamos que alguien nos aliente, que nos anime. Necesitamos un abrazo aún en medio de esta pandemia, que nos manden un texto o que nos llamen y nos digan: pastor, no lo puedo abrazar, pero reciba usted un abrazo a la distancia. Una llamada de vez en cuando para saludar, no solo porque necesita algo de su pastor. Una vez un pastor amigo mío, el pastor Santiago Montero, dijo: el 95% de las llamadas que reciben los pastores son llamadas utilitarias. ¿Sabe lo que significa eso? Que la mayoría de las llamadas que le hacen a su pastor, no solo los miembros de la iglesia, cualquier persona, el 95% de esas llamadas son porque necesitan algo de tu pastor. Tremendo. Iglesia Trino Dios, amados hermanos, no me puedo ir sin decirles que por favor tengan en alta estima a su pastor, que le amen, que lo apoyen en el trabajo ministerial, porque esto es bueno y provechoso. Iglesia Trino Dios, que Dios les bendiga y ayude a reconocer, estimar y amar a su pastor. Dios les bendiga.